Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarle de tres fuerzas que mueven a las personas tanto en su trabajo y negocios como en su familia y como en la iglesia. Esas tres fuerzas son la responsabilidad, la autoridad y el poder. Veamos cómo en la Biblia muchos lograron obtener poder, pero que no tenían la autoridad. Y otros que tenían la autoridad para hacer cosas y que no usaron el poder para poder ejercer ese poder. Y muchos que no entregaron cuentas, es decir, que no fueron responsables. Todo en la vida, en todo lo que nosotros hacemos en la vida, tenemos que tener una responsabilidad. Es decir, la capacidad de responder, la habilidad, responsabilidad, la habilidad de responder a otros, es decir, a personas, o a empresas, o a instituciones, o a iglesias, pero siempre nosotros deberíamos de tener a quien entregar cuentas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso, porque todos nosotros siempre rompemos y atravesamos límites. Y está bien atravesar límites que te van a llevar a una vida mejor, que te van a llevar a prosperar, pero sin poner en riesgo tu propia vida abundante, que no comprometa tu relación con Dios. Porque sí es importante ejercer poder y autoridad, pero hay que tener cuidado en que nosotros no le fallemos a Dios en nuestros actos. Es decir, que por tomar autoridad hayamos cruzado una línea donde perdimos el temor al Señor. Yo se los digo por experiencia. Un amigo mío me dio un gran consejo. En determinado momento, yo en la plenitud de mi juventud, bueno, no tan joven, pero joven maduro, es decir, en los 35, 38 años, pues yo me quería comer el mundo. Y llegué a tener un puesto en una compañía grande, en varias compañías grandes, pero llegué en alguna de ellas a tener mucha autoridad y mucho poder. Y esto es bien peligroso, porque uno no sabe en qué momento. Como mi amigo me aconsejó y me dijo, tenés que tener cuidado. En cuando sos una persona autoritaria, cuando sos una persona que pues está ejerciendo su autoridad y su poder, y cuando atravesaste esa línea donde ya golpeaste gente, donde tal vez despediste gente inocente, y eso se paga. Y te lo digo por experiencia, me lo dijo mi amigo. Gran consejo, porque me hizo recapacitar, porque uno a veces pierde el temor de tratar a las personas sin medir las consecuencias de que tal vez hay una familia detrás de ellos, que hay un corazón, hay una persona, hay un alma ahí, y hay un espíritu dentro de esas personas que Dios cuida. Y yo no quiero encontrarme peleándome con Dios. Tal vez algunas personas orando para que yo no me pase de esa autoridad y no abuse de esa autoridad. Hay gente que le pone en autoridad y abusa de ella. El abuso de poder, el abuso de autoridad. Y eso pasa en la política. Pasa en las instituciones como en la policía, en el ejército, pero también pasa en las empresas. Hay personas que de repente pues nunca tuvieron una posición antes y no fueron entrenados para ejercer su autoridad y llegaron tal vez a los mandos medios y ahí empezaron a tratar mal a las personas y no les importó la vida de ellos. Y no es que estemos nosotros como ejecutivos de negocios tal vez o de empresas tener que estar pensando en las familias de todos, pero sí tenemos que tener nuestros límites y guardar ese territorio que Dios nos pone a labrar, como el Señor puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, y por lo que hicieron perdieron el jardín. Déjenme que les lea una cita aquí. En el libro de Esther, capítulo 10 y verso 2 dice: y todos los hechos de su poder y autoridad, aquí hay dos cosas, todos los hechos de su poder y su autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro Las Crónicas de los Reyes de Media y de Persia, pero aquí nos aparecen dos conceptos: el poder y la autoridad que tenía Mardoqueo. Ok.
Aquí hay dos, poder y autoridad. Déjenme, ya les expliqué un poquito de la responsabilidad. Por cierto, a nadie se le debe entregar ninguna autoridad si no se le entrega responsabilidad. Es decir, este es tu campo de acción para ejercer autoridad. Hasta esta línea de la empresa o de la organización tú puedes llegar, pero tú tienes que ser responsable de estas personas y de todo lo que esté sucediendo alrededor. Ok, estoy hablando de negocios y de empresas porque eso es donde se maneja la mayoría de personas. O sea, en la iglesia hay gente que nunca va a vivir del púlpito. Es decir, que no va a ejercer un ministerio del cual va a vivir. ¿Por qué? Porque tiene un negocio, porque tiene un trabajo y ahí tiene una responsabilidad y ahí tiene una autoridad. Entonces yo aprendí que no se debería de darle autoridad a nadie si no se le pide también responsabilidad. Ahora, quiero definir autoridad y poder, porque la palabra aquí en el griego, en el Nuevo Testamento más tarde, la palabra poder es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita, que se traduce literalmente una potencia, una fuerza, una energía. Y entonces la palabra autoridad también se traduce de otra manera. La autoridad se traduce la palabra exousia en griego. Te lo digo el nombre para que cuando tú veas un diccionario bíblico tú puedas ver. Y entonces autoridad es la capacidad de elección. Es una investidura. Es una delegación en la capacidad para ejercer el poder. O sea, al que le dan la autoridad, lo están invistiendo con una capacidad para que ejerza un poder. Hay gente que le dan la autoridad y no ejerce su poder. Y por eso, teniendo la autoridad, no ejerce porque no está utilizando el dunamis, el poder. Y entonces falla y deja a la deriva su posición, y ya entonces su posición propiamente dicho de su liderazgo se pierde. Y por ahí, aunque tenga la autoridad, lo pasan por encima, no puede tomar decisiones y puede llevar a una empresa hasta la quiebra, o puede llevar a un ministerio a destruirlo, o una familia también a destruirla. Entonces, la autoridad entonces es una delegación. Es como cuando alguien se gradúa de la academia de policía, le dan su uniforme. Cuando sale a la calle, está investido de autoridad. Él es la autoridad, pero si no utiliza el poder, no va a poder ejercer aquello para lo cual lo llamaron y se graduó y tenía la pasión, y entonces no va a poder ser un buen policía. Por el otro lado, se puede convertir en una persona abusadora de autoridad. Y nosotros no queremos eso. Entonces, no queremos que nos pase a nosotros, pues, porque es lo más importante es que veamos nosotros para adentro. Cuando yo hablo, pues hago estos programas, mi intención es bendecirte a ti. Es decir, que tú veas para adentro y veas tú cómo eres. No es para que digas, sí, el policía que cuida alrededor de nuestro barrio o colonia no tiene autoridad, no ejerce con poder su autoridad. No tiene autoridad prácticamente. Yo no estoy hablando de que tú veas al policía, no veas al soldado, no veas al gerente, no veas al pastor. Porque también puedes decir, no, ese pastor no tiene autoridad, ahí el que manda es tal y tal. Bueno, yo quiero que tú veas para adentro y te veas a ti mismo, a ti misma, para cómo vas a conjugar tú la responsabilidad, la autoridad y el poder. Te quiero llevar allá al jardín del Edén. A Adán, cuando lo pusieron en el jardín del Edén, lo pusieron ahí en un territorio que él tenía que cuidar, él tenía que labrar, él tenía que cultivar, es decir, hacerlo crecer, cultivar, de cultivo, de cultura. Y él tenía que hacerlo. Y le dijeron, tú vas a poner el nombre a todos los animalitos. Y él le puso el nombre a los animalitos. Y
y le dieron la autoridad sobre todos los animalitos. Es decir que Adán era como el jefe de todos los animales. Después crearon a Eva y apareció Eva de la costilla de Adán. Ella ya nació adulto porque no salió de ningún vientre, ¿verdad? Como un bebé. De una vez la sacaron de la costilla ya adulta. Ya Adán ya había estado en el jardín, ya él ya tenía más o menos el control de todo, ya podía manejarse. Ya sabía a qué horas hablar con Dios o en qué momento hablar con Dios y cómo tratar a los animales y cómo cuidar los árboles. Entonces la orden era, fíjense, la orden se la dieron, solo quiero como ejemplo, no quiero que nadie me malinterprete diciendo que yo hablo mal del poder y la autoridad de las mujeres. No, para nada. Solamente estoy analizando este caso, porque al que le dieron la autoridad fue a Adán. Le dijeron, tú vas a cuidar del huerto, tú le vas a poner nombre a los animales y ninguno va a comer del árbol, de todo árbol pueden comer, pero no el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no, porque si ustedes comen de eso van a encontrar el mal, y eso fue lo que pasó. Pero Adán tenía la autoridad, ¿ok? Y resulta que la serpiente, el diablo, se metió, y como la mujer es el vaso más frágil, dice la Biblia que es el vaso más frágil. Más frágil significa más sensible. Entonces él no se dirigía a Adán, porque ya Adán tenía control hasta de la serpiente. Él le puso nombre a los animales. Y con él no se metía, pero con Eva sí. Y la trataba de convencer. No es que la asustaba o la amenazaba. La trataba de convencer con la Biblia. Porque llegaba y la confundía. Y le decía, así que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. No, él no dijo de ningún árbol. Él dijo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la serpiente le dijo, come. Porque el día, así como cuando lo que pasa es que Dios no quiere que comas porque no quiere que seas como Él. Total es que la convenció. ¿Quién tenía la autoridad ahí? Adán. Pero vino Eva, que no tenía la autoridad para eso, agarró el poder, tomó el poder. Era el poder detrás del trono. Tan así que dice la Biblia que ella agarró del fruto, se lo comió y le dio a Adán, dice la Biblia de las Américas, que estaba con él. No es que llegó en la noche a dárselo. O sea que ella, creo que usurpó la autoridad, pero tomó el poder. Y con poder, aunque no tenga autoridad, se toman decisiones. Y comió. Y perdieron el huerto. Ahora el Señor va a llamar. ¿A quién va a llamar? A Adán. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que entregar cuentas. A él le dieron la autoridad y la responsabilidad ahora. Así es que tú eres el responsable, Adán. Ven para acá. Señor, la mujer que me diste. No, Adán. A ti te di la autoridad. En pocas palabras, ¿por qué dejaste que eso sucediera? ¿Por qué no tomaste el poder? El dunamis, la energía, el poder para poder actuar. No lo tomaste, lo dejaste en manos de Eva. Y Eva no sabía cómo manejar la situación con la serpiente. Debiste haber intervenido. Eva no debió haber usurpado la autoridad, no debió haber abusado del poder tomar el poder. No debió haberlo hecho. Y Adán tuvo que sacar a la serpiente, hablar con Eva y decirle, no converses con la serpiente. No converses, porque no tenés por qué hacerlo. No tenés que tener una amistad con ella. Por eso el Señor cuando maldijo la tierra, maldijo a la serpiente, también dijo, la simiente de la mujer va a tener enemistad, pleito, no va a tener buena relación con la simiente de la serpiente. Y la mujer va a pararse sobre la serpiente y la serpiente le va a morder el talón. Ok, ¿por qué? Porque no era ese el diseño. Entonces, volvamos al punto.
A Adán le pidieron cuentas porque él era responsable. ¿Por qué él era el responsable? Porque él tenía la investidura, es decir, la autoridad, pero no utilizó poder. Él debió haber peleado con Eva. Sí, los matrimonios uno pelea para resolver cosas, no para distanciarse y para divorciarse. Uno pelea, discute para resolver. Entonces debió haber tenido una discusión fuerte con Eva. Hasta le debió haber prohibido tocar ese árbol y decir, este árbol no se toca, punto. Y uno a veces tiene que tomar el poder en la casa, con los hijos y con quien viva ahí, para decir, esto aquí, en mi casa. Fíjense ustedes, en mi casa, por ejemplo, que han vivido de familiares míos, yo tengo poquitas reglas, muy pocas reglas, de veras, yo soy pocas reglas, pero una de las reglas es, y que se convierte en un principio, es yo y mi casa serviremos al Señor. Los que viven en mi casa, requisito número 1, ir a la iglesia, servirle al Señor, no me importa qué actividad tenga, no quiero que sean pastores todos, de hecho a nadie debe hacerse pastor si no lo llamaron a eso. Y no se debe uno estar nombrando solo. Yo no me nombré solo. A mí me dieron la investidura. A mí me nombraron mi pastor. Y me lanzó. Y tengo gente a quien yo le entrego cuentas. ¿Por qué? Porque yo todavía soy humano. Y tengo muchas debilidades. Y tengo temor de mí. Entonces, tengo gente a la que entrego cuentas. Mientras puedo utilizar. Así puedo utilizar libremente mi autoridad, mi poder, pero porque tengo a quien entregarle cuentas. Número 1, a Dios. Y número 2, a personas que veo. Ok. El punto es que ¿por qué se perdió el huerto entonces? Porque Adán no utilizó el poder. Es decir, no pudo ejercer su autoridad. Porque la investidura, el uniforme, es como que estuviera colgado en un closet. Porque no hay quien utilice como Dios manda, como debe ser esa autoridad. Esa es la razón por la que se perdió el huerto. Y esa es la razón por la que tú y yo hoy todavía venimos heredando necedades, rebeldías, malos pensamientos, malas actitudes, malos actos. Lo venimos heredando desde Adán. Pero la Biblia dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, que la sangre nos limpia de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Nosotros ya deberíamos de encaminar nuestra vida a vivir como Cristo. Y voy a decirte una cosa, y voy a darte el último versículo, y lo tengo en Hechos capítulo 1 y verso 8. Déjame que te lea. Apúntalo. Hechos 1, 8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Son círculos, ¿verdad? Porque Jerusalén es todo tu círculo que se mueve alrededor tuyo en la mayoría del tiempo. Ejemplo, tu familia, tus amigos. También en Judea, porque Judea quedaba alrededor de Samaria, es decir, más allá. Es decir, tus vecinos, tu barrio, tus redes sociales y tu grupo en redes sociales, tus grupos, tus seguidores, qué sé yo, vas a ser testigo en todo lo que está cerca de ti que te rodea. Jerusalén, Judea. Samaria, como los judíos eran enemigos de los samaritanos en ese tiempo, Samaria significa los enemigos, a los que les guardas rencor, a los que te guardan rencor, a los que trataste mal, a los que te tratan mal, enemigos. Y entonces a ellos también tienes que darle el ejemplo, tienes que mostrarte, darles testimonio, me seréis testigos. No se puede hacer esto sin el Espíritu Santo, no puedes perdonar sin el poder del Espíritu Santo, pero esa es la razón por la que nosotros debemos buscar que el Espíritu Santo nos llene, porque el Espíritu Santo es el poder actuante de Dios en nosotros, sin que te salgas de los límites. Entonces el Espíritu Santo dice que te va a redarguir y te va a enseñar qué es bueno y qué es malo, te va a recordar lo que Jesús dijo y te va a llevar a toda verdad.
Eso es lo que dice la Biblia del Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para ejercer poder en tu trabajo, en tus negocios y también en tu iglesia y en tu familia. El Espíritu Santo para que no cometas errores, no abuses de autoridad ni del poder y que puedas entregar cuentas y seas una persona responsable. No se te olvide entonces autoridad, poder, responsabilidad. O responsabilidad, autoridad y poder. Siempre vas a tener la capacidad de entregar cuentas y también la obligación de entregar cuentas por el bien tuyo. Y está la autoridad que Dios te da. También nos enseña la Biblia que el Señor le dio autoridad a los discípulos. Te lo voy a leer mejor. El Espíritu Santo les dio autoridad. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque a veces no sanamos y no queremos sanar o no queremos orar, o alguien te dice: no, eso era para el tiempo de los apóstoles, vea que ahí dice 12 apóstoles. No, Señor, todo se quedó aquí porque el mismo Espíritu Santo que los llenó a ellos es el que te llena a ti. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerle a una persona que dice que los milagros eran para el tiempo de los apóstoles. Tú pregúntale. Entonces, ¿el Espíritu Santo era otro Espíritu Santo que les dio la autoridad? No, es el mismo. Lo que pasa es que hoy algunos no quieren tomar el poder porque tienen miedo, tal vez a fracasar, tal vez a no hacerlo bien o tal vez a ofender a Dios. Pero escucha, el Espíritu Santo te da autoridad. Cristo es te lo voy a poner así. Cristo te da la autoridad, porque aquí dice, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Ok? El Espíritu Santo después viene y te da el poder. Y Dios en toda su plenitud, Espíritu Santo, Jesús y el Padre, te dan la capacidad de ser responsable. Entonces recuérdate, Jesús ya te dio la autoridad. El Espíritu Santo te da el poder para que ejerzas. Y Dios, en toda su deidad, en las tres personas en las cuales el Señor se manifiesta, pero es un solo Dios. Ese Dios bendito es el que también nos da la responsabilidad a nosotros para que no cometamos errores. Yo espero que eso te haya ayudado. Si quieres, tú puedes ir regresando a este video para ir analizando lo que te acabo de decir, pero yo quiero que tú tengas éxito en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, en tu iglesia, y vas a ver cómo vas a sentir la presencia de Dios en esas tres dimensiones y fuerzas que Él te da: autoridad, poder, responsabilidad, autoridad y poder. Responsabilidad, autoridad y poder. Yo quisiera que tú me escribieras si eso te ha servido para algo y si vas a ponerlo en práctica, o si tienes algún ejemplo, si quieres aportar algo, o si no estás de acuerdo en algo que dije. Pero comunícate conmigo, porque yo quiero tener relación contigo para que podamos retroalimentarnos mutuamente. Así que yo espero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y bendiga todo lo que haces, porque Dios es bueno. Dios es bueno y te va a dar estas tres capacidades. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.